compartir, de compartir conocimientos con la idea de mejorar, ¿no? A nuestros pacientes, que a fin de cuentas en nuestro caso hablan el mismo idioma. Así que vamos a por ello aquí. Sí, como ya lo has comentado todo o casi todo sobre mi vida, pues sin más y esperando que funcione, pues vamos allá. Muy bien, pues estamos en ello. Eh, vale. Bueno, problemas del directo, no pasa nada, no pasa nada. Funcionaba hace 5 minutos, pues debería de funcionar. Ay, que tengo. Next one. Vale. No, no tengo conflictos de interés en esta presentación. Tengo muchos conflictos en general, pero no por esto, no, ni mucho menos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del concepto de la neumonía adquirida en la comunidad, la epidemiología, el diagnóstico diferencial, la clasificación internacional, el tratamiento actualizado y la prevención, porque se puede prevenir, ¿no? Así que la NAC, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué es? Es un proceso infeccioso. Es una infección, es una infección pulmonar que se adquiere fuera de los. Es una enfermedad común en relación a la frecuencia, que es muy frecuente, y potencialmente grave. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que es una causa importante de morbimortalidad, especialmente cuando hablamos de personas mayores, se suele utilizar la edad como límite de 65 años, ¿no? Mayores con comorbilidades, es así, y lo cual determina un aumento en el índice de hospitalizaciones, que es un criterio de calidad, y el uso de recursos sanitarios, especialmente en el caso de enfermedades preexistentes, ¿no? Es importante saber que es la principal causa de muerte de origen infeccioso en niños. Ya sé que nos vamos a focalizar en adultos, pero los médicos especialistas en urgencias y emergencias debemos estar preparados para todo. Eh, entonces, ¿cuál es la incidencia anual en el adulto? La incidencia anual en el adulto varía entre el 1,07 y 1,2 casos por cada 1.000 personas y año. ¿M? Y se va elevando, como decíamos antes, los mayores de 65 años. A 12,7 a 15,3 casos, ¿no? También sabemos que esto es de el año 2010, pero se ha actualizado. Tengo toda la bibliografía al final, o sea que no hay ningún problema, bibliografía actualizada a día de hoy, que la neumonía constituye la cuarta causa de muerte en el mundo. Estamos hablando de un tema serio, ¿no? Después de la cardiopatía isquémica, de la enfermedad cerebrovascular, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y son la segunda causa determinante de años de vida potencial perdidos de la población. O sea que es muy importante en nuestro caso no solamente el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz y adecuado, sino la prevención, que hablaremos. ¿Mm? Esto esto es así. El costo anual de la atención médica por las neumonías más o menos son 10 billones con B de euros. De euros estamos hablando de Europa y 8,4 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no?
¿Por qué viene dado eso? Por la atención hospitalaria y por la pérdida de productividad laboral. Estos son los factores de riesgo en la neumonía adquirida en la comunidad, que como decíamos es la edad superior a 65 años, eh, como estilos de vida el tabaquismo y el alcoholismo crónico, como enfermedad preexistente la enfermedad cardiovascular, respiratoria, metabólica, renal, neurológica y hepática crónica. Esa es la afectación crónica de los órganos de los órganos vitales de nuestro organismo. La enfermedad neumocócica invasiva, eso lo vemos también mucho, y antecedentes de neumonía comunitaria, así como estados de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia hablamos no solamente del VIH, sino pacientes que estén en tratamiento con corticoides, con esteroides, con inmunosupresores o tratamientos biológicos. Saben que hoy en día los pacientes oncológicos, un porcentaje mayoritario, están siendo tratados con este tipo de tratamiento biológico. La enfermedad neoplásica, por lo tanto, son pacientes con tumores que estén en tratamiento inmunosupresor trasplantados, ya sea de un órgano sólido o la TMO, la trasplante de médula ósea. La esplenia, o sea, la ausencia de bazo o un bazo no funcionante o disfuncionante, y las inmunodeficiencias primarias, que son las menos frecuentes. Y por último, tenemos el síndrome de aspiración crónica, que viene dado por trastornos de la deglución, o sea, esa disfagia del anciano que no se diagnostica a tiempo, que no se trata adecuadamente, ¿no? Bueno, en fin, y tratamientos concomitantes. A ver, el diagnóstico de la neumonía se basa básicamente en dos asuntos. Punto uno, en un cuadro clínico que sea coherente. Y punto dos, en la visualización de la lesión radiológica aguda. Eh, que no que evidentemente que sea de nuevo y que no se pueda atribuir a nada previo y a nada diferente a una neumonía. Esto es lo básico. La clínica, y que ya sabemos que no siempre es la misma, y la lesión radiológica aguda, que por cierto, que puede ser adquirida a través de una radiografía simple de tórax, o puede ser también, podemos utilizar la eco, la ecografía, que yo creo que ya tenemos que estar un poquito al día. El diagnóstico clínico, esto es la muerte súbita, ¿no? Madre mía, todo lo que he escrito, pero bueno, no quería yo. Vamos a ver ahora unos criterios, o sea que no nos preocupamos. Con respecto a los exámenes microbiológicos, ¿qué hace la microbiología? Permite identificar el agente causal de la neumonía y el patrón de antibiótico-terapia a seguir, ¿no? Permite también reducir el espectro de acción de los fármacos. Estamos con el dólar, los costos, el riesgo de reacciones adversas y la resistencia antibiótica. Eh, ¿Que tiene limitaciones en la microbiología? Por supuesto que tiene limitaciones. Tiene limitaciones de sensibilidad, de especificidad, ¿no? En los tradicionales, en los que se han estudiado en la facultad, ¿no? El test de Gram, el cultivo de espectoración, los hemocultivos, el cultivo de líquido pleural, la serología de microorganismos atípicos, ¿no? La inmunofluorescencia incluso, con lo cual lo que mejora el rendimiento es más que son las técnicas de biología molecular. En cualquier caso, si el paciente está con síntomas de gravedad, no vamos a estar esperando a
no administrar el antibiótico en la primera hora desde que el paciente contacta con nosotros para obtener una prueba microbiológica. Lo primero es el paciente, es la vida del paciente, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferencial? ¿Con qué lo hacemos? Pues con infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Con bronquitis aguda, bronquiolitis, que son más frecuentes en niños, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizados, tuberculosis, que todavía se ve, eh, un cáncer pulmonar primario o metastásico, que a lo mejor el paciente no sabe que tiene, la ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva o el TEP, el tromboembolismo pulmonar, que sabemos que puede dar cualquier tipo de clínica, ¿no? Estos son los microorganismos más frecuentes según diferentes autores, pero no nos vamos a entretener mucho porque lo vamos a repetir en breve. Y esto de aquí son las comorbilidades, pero que lo vamos a ver ahora. Esto es lo importante, vamos a ver. Hay una clasificación de pacientes con neumonía en el hospital y una clasificación de pacientes con neumonía en atención primaria, que se supone que es el primer contacto que tiene el paciente con su médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Ahí tiene muchísimo que hacer, dicho médico. Con lo cual, en el hospital, la clasificación internacional nos habla de tres categorías: el paciente de bajo, de alto y de riesgo intermedio. ¿Cuál es el paciente de bajo riesgo? Es aquel que es susceptible de continuar o de iniciar y continuar un tratamiento ambulatorio y cuya mortalidad es inferior al 1 o 2%. Pacientes de alto riesgo, de ambulatorio en absoluto, sino que debe ser o en la unidad de cuidados intermedios, si es que la hay, o en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Y con una mortalidad que ya es muy importante, entre el 20 y el 30%. Y luego está el paciente de riesgo intermedio, que que tiene una comorbilidad o unos factores de riesgo, de evolución complicada e incluso muerte, ¿no? Que pueden ser manejados en el ámbito ambulatorio, pero con una estrecha vigilancia por parte de un equipo de salud. Esto hay veces que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto se llamaría hospitalización a domicilio. No todos los hospitales disponen de estos equipos multidisciplinares y si ante una duda razonable es preferible ingresar al paciente, no darle de alta. Dicho lo cual, seguimos. ¿Cuál es la clasificación en atención primaria? O sea, qué pacientes nos van a preocupar, ¿no? Pacientes con una neumonía y que estamos con las mismas, que tengan más de 65 años, con las enfermedades persistentes que hemos mencionado previamente, pero no pasa nada, las volvemos a comentar ahora mismo, que sería una cardiopatía isquémica crónica, una insuficiencia cardíaca crónica, eh, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bien bronquiectasias, una diabetes mellitus, una enfermedad cerebrovascular con una secuela motora, no sensitiva, motora, ojito, una insuficiencia renal crónica, una enfermedad hepática crónica, el alcoholismo crónico, la desnutrición, que muchas veces están asociadas los dos, una neoplasia activa y una inmunodeficiencia primaria o adquirida. Bueno, esos antecedentes personales los tienen que poner en el caso del médico especialista en medicina familiar y comunitaria, nos tiene que poner en alerta,
acuerdo? Eh, si además el paciente presenta somnolencia, sopor, bueno, coma ya no cuento nada, pero sopor, con una confusión mental, a lo mejor no nos lo dice el paciente, nos lo va a decir el familiar que lo conoce. ¿M? Es que no es el mismo, está muy dormido, ¿no? Que está taquicárdico, ¿no? Normalmente a más de 120 latidos por minuto, con una tensión arterial por debajo de 90-60, con una extrataquipneico, una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto. Hago un inciso aquí, un paciente taquipneico es un paciente grave. No sé la causa, pero nos acordaremos, por favor, que un paciente ya- taquipneico en reposo es una situación grave. ¿M? Alerta, alerta, por favor. Las red flags, ¿no? Se tienen que activar. Más, una neumonía que sea multilobar o bilateral, ¿no? Encontrándonos derrame pleural o cavitación en el mismo, una saturación por debajo del 90%, respirando aire ambiente y bien colocado el pulsosímetro, ¿de acuerdo? O sea, que sí el dedito, la piel esté caliente y bien colocado el dedo sobre el, el sensor. ¿No? Y estamos con las mismas y más comorbilidad. O sea que ya el médico especialista en medicina familiar y comunitaria está capacitadísimo para identificar estos pacientes con neumonía. ¿Mm? Eh, Vamos a ver, no quiere por aquí, pues va a quedar por ahí. Problema. Bueno, esto es lo mismo que he comentado yo antes, que angustia mucho, no sé por qué. Y esto es muy importante. Estos son scores que mm, me hablan de categorías de riesgo. En este caso es 1, 2, 3. O sea, aquí, a ver, los scores tienen que ser sencillos, fáciles, no puede ser que ¿no? Manejemos por cada paciente 2 o 3 slides, no es posible. Entonces, esto es tan fácil como 1, 2, 3. La mortalidad obviamente va a más, ¿no? Y estamos con un pasamos de un manejo ambulatorio a una admisión en la unidad de terapia intensiva. Criterios de gravedad de la Sociedad Británica de Toras, CARB, bueno, 65. Es la confusión mental que estábamos hablando, un boom, la urea, ¿no? Superior a 7 milimoles por litro o 20 miligramos de cilitro, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, ¿no? Red flag, paciente taquipneico, paciente grave, que no se nos olvide, por favor. Una tensión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, diastólica inferior a 60 y los mayores de 65 años. ¿No? Pero bueno, esto necesitamos, como ven aquí, una analítica, pero el resto no hace falta analítica, lo podemos. Entonces, ¿cuál es la definición de una neumonía comunitaria grave? Según la Sociedad Americana de Tórax, hay unos criterios mayores y unos criterios menores. Criterios mayores sería la necesidad de ventilación mecánica y presencia de shock séptico, eso sin duda. Y criterios menores sería la tensión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria, que no me voy a cansar de decirlo, que es taquipnea, paciente grave, ¿no? Que sea igual o superior a 30 respiraciones por minuto, que esté hipotérmico. O sea, eso de mm, que lo he escuchado alguna vez, di- digo, cuento el pecado en el pecador, porque gracias. Uy, tiene 33 este paciente.
Pues qué bien, ¿no? No tiene fiebre. No, no, pues qué bien, no. Pues qué fatal, porque está peor. Está peor que los que tuvieron fiebre. La confusión mental, eh, la, eh, la ratio, ¿no? De presión arterial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno igual o inferior a 250, que sea multilabar en la radiografía, que tengamos un nitrógeno ureico por encima de 20 miligramos de cilitro y con respecto a los leucocitos es mucho más grave no tener leucocitosis, sino al revés, la leucopenia, que tengamos menos de 4.000 células por milímetro cúbico y igual que ¿cómo se llaman? Las plaquetas, que es más grave que sean menor a 100.000 por milímetro cúbico. Entonces, la presencia, ¿por qué? Porque las plaquetas van a aumentar ante un proceso infeccioso, puesto que es un reactante de fase aguda, entonces es lógico que aumente. Entonces, la presencia de Oh, no. un criterio No, la mayor verdad que ni se le ignora. o Tiene tres periférica ya. criterios Ya menores fue una. permiten establecer el diagnóstico de neumonía comunitaria grave. Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos? Tratarlo, por Dios, tratarle. El tratamiento antibiótico obviamente es empírico. Si tenemos alguna información a través de, pues no sé, si viene acompañado por alguien, pero vamos, eh, todas las guías nacionales e internacionales, tal, sabemos que cuanto antes se inicie, por cierto, es en la primera hora, primera hora de contacto con el paciente, hay que administrar el antibiótico. Reduce la intensidad y la duración de la sintomatología asociada a la neumonía y el riesgo de complicaciones y la mortalidad. O sea, independientemente de que sean indicadores de calidad, es que estamos hablando de pacientes y personas, ¿no? Eh, entonces, es cierto que la mayor parte de los pacientes no se puede identificar el agente microbiológico que provoca esta neumonía. De ahí que comentara que si no da tiempo, porque el paciente está muy malito, no demoremos la administración de un antibiótico por extraer pruebas microbiológicas, por favor, ¿no? Y la elección del tratamiento antimicrobiano debe ser empírico y considerando el qué, pues los antecedentes epidemiológicos del paciente, la estacionalidad, la gravedad del caso, si estamos en un ambiente ambulatorio o bien hospitalario, el patrón de resistencia de antimicrobianos, que a lo mejor no tenemos, la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos, en fin, que sí, pero que no todo el mundo lo sabe, pero estamos ante una audiencia inteligente y estudiosa y seguro que sí que lo saben, los costos del tratamiento y la disponibilidad, ¿no? De qué nos sirve si no lo tenemos. Vamos a hablar de estos bichos. Los principales microorganismos aislados en el paciente adulto y de bajo riesgo, hablamos de bajo riesgo de complicaciones y de bajo riesgo de muerte. Son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidofila pneumoniae también y virus respiratorios. Y en pacientes de riesgo moderado elevado, podemos incluir también bacilos gram negativos entéricos como es el Staph aureus, o sea, el Staphylococcus aureus, perdón, o la Legionella neumófila. Eh, aquí vamos a lo que vamos, ¿no? Tratamiento empírico. Vamos a tener cuatro grupos de pacientes, cuatro. Grupo 1 sería paciente con una edad inferior a 65 años, sin comorbilidad ni factores de riesgo asociados, con lo cual esto nos permite lo que hemos dicho, el manejo ambulatorio. Eso no significa que abandonemos al paciente, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Pero se puede tratar en casa.
El tratamiento de elección es la amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, o bien la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, o bien el levofloxacino de 750 miligramos, que en España ya lo tenemos también, al día, vía oral, durante 7 a 10 días. La verdad es que lo que tenemos que tener en cuenta es los efectos secundarios. Bueno, la alternativa, es alternativa, sería la citromicina de 500 miligramos durante 5 días. No es la indicación principal. Que digo que tenemos que tener en cuenta que la amoxicilina provoca diarrea o las heces más blandas, con lo cual sí que independientemente de todo, del hábito intestinal del paciente, sería recomendable que tomara probióticos. La claritromicina, el sabor metálico en la boca, todo esto hay que avisarlo. No por, o sea, no por comentarlo lo va a padecer, pero así no se asusta el paciente. Y el levofloxacino, hay que tener mucho cuidado con los tendones de Aquiles, por favor. Se rompen, se rompen, se rompen. O sea que si está tomando levofloxacino, que no se le ocurra hacer, no digo ejercicio, no digo ejercicio físico que vaya al gimnasio, sino subirse a una escalera, no sé, alguna historia que los pacientes. Ese es el grupo 1 que hemos quedado que es de manejo ambulatorio. El grupo 2 son mayores, ya no son menores, son mayores de 65 años y o con comorbilidad, pero sin factores de riesgo y por lo tanto de manejo ambulatorio. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de amoxicilina clavulánico, ya no es amoxicilina solo, amoxicilina clavulánico 500-125 cada 8 horas, o bien de 875 a 125 miligramos cada 12 horas, la cefuroxima o otra opción, cefuroxima de 500 miligramos cada 12 horas, o el levo de 750 vía oral, que es una vez al día durante 7 a 10 días. Seguimos. Nos quedan 2 grupos solo. Grupo 3, que sería paciente con criterios de gravedad moderado, hospitalizado. Cuando dicen aquí sala de cuidados generales, pues puede ser en urgencias. El tratamiento, la ceftriaxona de 1 o 2 gramos al día, esto es por vía intravenosa, o la cefota, ¿no? La cefotaxima, perdón, de 1 o 2 gramos cada 8 horas durante 10-14 días, asociado a un macrólido o a una quinolona si sospechamos microorganismos atípicos o bien si tenemos el dato de fracaso de tratamiento con beta-lactámicos. Vamos con el grupo 4, que está constituido por pacientes con criterios de neumonía comunitaria grave, manejados en el hospital, por tanto. Entonces sería ceftriaxona 2 gramos al día o cefota 1 o 2 gramos cada 8 horas, siempre intravenoso, asociado a eritro de 500 o bien a levo de 750 de 1000 o bien moxi, fluoxacino de 400 miligramos al día durante 10-14 días, ¿no? En estos casos graves se recomienda el prolongar el tratamiento antibiótico en el caso de sospecha de pseudomonas aeruginosa o bien de legionela, y por supuesto en el acceso pulmonar. Si tenemos el dato de que el paciente es alérgico a los antibióticos indicados o bien un fracaso, ¿no? Previo o de nuevo con los beta-lactámicos o bien una serología positiva para el micoplasma, ¿no? Para la legionela, se puede agregar la eritro, la claritro o la citromicina. En los casos de sospecha de pseudomonas, que es por colonización, daño pulmonar estructural, fibrosis quística, que hay que tenerla en cuenta, ¿no? O bien bronquiectasias, que sabemos que se infectan. El esquema de antibiótico inicial será con cefepime,
con cefepime o bien carbapenémicos, ¿no? Como puede ser el imipenem, el meropenem, asociados a una quinolona. Si se confirma la presencia de Pseudomonas aeruginosa, habrá que ajustar el tratamiento a ceftazidima, o bien imipenem o meropenem asociado a cipro, fluoxacino o aminoglicosidos, considerando la susceptibilidad del in vitro de la cepa. Qué interesante. No pasa nada. Vamos a continuar. Si nos permite el sistema, que hace que sí. La prevención, que es el punto clave, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué queremos prevenir? Hombre, porque vamos a disminuir la morbimortalidad asociada a estas infecciones respiratorias. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos y debemos, ¿no?, identificar y aislar el caso Princes del hogar, ¿no? Eh, Tener precaución con esa precaución de la vía aérea, de las gotitas de flujo, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Y así reducimos el contagio intrafamiliar. Hacer un programa de inmunización en la población de riesgo con vacunas que vamos a hablar ahora. Posteriormente, la evaluación del riesgo de broncoaspiración en paciente senil o con daño neurológico. La evaluación y el manejo de las adicciones, tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, el manejo óptimo de las enfermedades crónicas que hemos comentado previamente y la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios y brotes epidémicos. Sigamos. Estas son las vacunas que disponemos. La vacuna antineumocócica y vamos a hablar primero de ella. La vacuna antineumocócica es una vacuna, es polivalente, no es nueva, lleva aquí, o sea, sabemos de ella desde 1983, que no fue ayer, que incluye 23 cepas de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y también la vacuna antineumocócica conjugada polisacárida, que está disponible desde el 2012. Pues estas vacunas cubren entre el 80 y el 90% de las cepas que provocan una enfermedad neumocócica invasiva en niños y en adultos inmunocompetentes, o sea que es muy interesante, ¿no? Esta vacuna conjugada protege contra la enfermedad neumocócica invasiva y, y la y con la aportación nasofaringia, ¿no?, de serotipos cubiertos. ¿A quién se recomienda vacunar? Estamos con las mismas a los mayores de 65 años, a los portadores de enfermedades crónicas, como hemos comentado antes, que no lo voy a repetir, inmunodeprimidos, incluyendo infecciones por VIH, pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia, neoplasias hematológicas, que no se nos olvide, ¿no? Y la otra vacuna que disponemos es antiinfluenza. Esta vacuna contiene el virus vivo atenuado, obviamente, y habitualmente hay dos cepas, el virus influenza A y, el virus influenza B, que no se ve aquí. Entonces, ¿qué es lo que permite esta vacuna? Reducir la morbimortalidad asociada a infecciones por influenza y, por supuesto, los gastos sanitarios concomitantes, que es absolutamente interesante. Para el paciente, para nosotros y para los gestores también. Han confirmado también que esta vacuna reduce el riesgo de neumonía, hospitalización y muerte en la población eh, mayor de 65 años durante la epidemia de influenza. O sea que es muy, muy, muy.
muy importante tenerlo en cuenta. Indicaciones, pues sería la idea, vacunación anual, o sea, una vez al año, a los mayores de 65 años, a los portadores de enfermedades crónicas que hemos comentado previamente, embarazadas con más de 3 meses de gestación, ojito, una enfermedad, no, perdón. Una mujer embarazada es una mm, paciente inmunocompetente, tengámoslo en cuenta. El embarazo no es una enfermedad, pero sí que provoca una inmunodepresión. Eh, Bien, sigamos. Los inmunodeprimidos, pacientes institucionalizados en residencias, ¿no? Trabajadores de la salud, nosotros, y viajeros, que últimamente la verdad es que viaja mucho todo el mundo, menos yo, todo el mundo viaja mucho. Vale. Los pacientes mayores de 60 años y con alguna comorbilidad, con el diagnóstico de neumonía eh, de manejo ambulatorio, deben ser controlados se supone que, bueno, controlados en las primeras 48 o 72 horas. Lo ideal, su médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Entonces, de tal manera que todo paciente cuya evolución no sea favorable, esto es, que sea desfavorable. ¿Y cómo lo sé? Porque tiene una dificultad respiratoria progresiva por el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Otra vez lo repito, pero es muy importante. El esfuerzo respiratorio, ¿no? No es normal que un paciente en reposo en la cama esté taquipnéico, no es normal. Una astenia progresiva, que comente dolor torácico, persistencia de fiebre más allá de las 48 horas, debe ser controlado muy precozmente. Entonces, los pacientes con diagnóstico de neumonía comunitaria y de manejo ambulatorio, hay que darles recomendaciones. Las recomendaciones es que por favor que no fume, que ya sé que no se pasa de 100 a 0, pero hay que realizar una educación antitabáquica, una vacunación antiinfluenza en el periodo epidémico, una contra el neumococo en los grupos de riesgo que hemos comentado hace un momento, animarle a aquellos pacientes alcohólicos crónicos a abandonar dicha adicción en talleres ya programados, promocionar la actividad física, que la actividad física no hace falta que sea olímpica, con caminar todos los días ya vamos bien. Eh, la evaluación del riesgo de broncoaspiración en pacientes de riesgo, que no solamente son los abuelitos, que, 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 que tienen esa, bueno, menor secreción de moco y demás, como todos ustedes saben, sino pacientes a lo mejor con ELA, ¿no? Con enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que sufren muchísimo, ¿no? De este tipo de broncoaspiraciones. Manejo óptimo por supuesto, de las comorbilidades y del déficit nutricional que tiene. Estas son toda la bibliografía que he utilizado. Les doy las gracias por sobrevivir, si siguen allí todos. Muchas gracias por la atención. Este es mi correo electrónico, navio.ana@gmail.com, que queda abierto para cualquiera que lo necesite. Cualquier duda, algo que no les haya quedado claro, pues ahí tienen mi correo. Y muchas gracias por su atención y quedo a la disposición de todos ustedes. Gracias. Gracias, doctora Ana María. Muchas gracias por la excelente exposición, este excelente tema. Nos va a servir bastante a nosotros. Ahora sí, si parte de los conectados tienen alguna pregunta, por favor, podrían realizarla, ya sea a través del chat o a través del micrófono encendido.
Tenemos la primera pregunta, doctora Ana María, por favor. El ¿Sí? doctor Eric Sánchez menciona, ¿cómo ha cambiado las recomendaciones sobre la duración del tratamiento antibiótico para neumonía, terapia corta versus terapia de larga duración? Pues, como me has comentado que se llama la persona que lo pregunta. Doctor Eric Sánchez. Vale. Pues, bueno, lo primero, encantada, muchas gracias por la pregunta. La tendencia actual en todos los países, hablamos, claro, del primer mundo, del tercer mundo es otra historia, ¿no? Pero del llamado, entre comillas, primer mundo, es a disminuir el número de días de antibiótico-terapia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se ha visto que luego hay complicaciones y complicaciones que no estamos hablando de complicaciones a nivel pulmonar, sino complicaciones a nivel intestinal. Y a nivel intestinal porque la microbiota la pierde el paciente. Entonces no presenta la misma capacidad de defenderse que antes ¿no? Antes del tratamiento, con lo cual la tendencia hoy en día es cada vez menos agresivos, pero es un diagnóstico precoz. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta por parte de la doctora Evelyn Rojas. Ella menciona, ¿qué escala para evaluación de la sepsis en neumonía adquirida en la comunidad es más sensible o específica? ¿La escala SOFA o la escala Mute? Bueno, pues lo mismo, muchas gracias por la pregunta. Hay papers para todo, ¿no? Pero eh, cuando utilicemos una escala, ¿no? Es lo que he comentado antes, por favor, punto uno, que la sepamos manejar, que es muy importante, y punto dos, que sea fácil, que sea sencilla, porque es que si no nos perdemos, con lo cual hasta ahora los papers hablan del sofá. Estamos hablando de fuera de la UBI, pues sofá. Sofá sin duda. Ujú. Hay un sofá Q que se llama, que es sofá nuevo, adaptado, que es un poquito más sensible. Lo digo, ahí lo dejo, ¿no? Ujú. Bien, doctora, gracias. Tenemos una tercera pregunta por parte del doctor Ítalo Rodríguez, quien pregunta, en relación netamente a la hidratación, el paciente con neumonía adquirida en la comunidad que no tenga afectación cardíaca, ¿cuál es la recomendación? A ver, que no tenga afectación, o sea, que estamos hablando del grupo uno, grupo 2, digo yo, ¿no? Digo yo, que esté en su casa o se haya quedado en urgencias o bueno, en fin. N- n- a ver, también lo sabemos que las imágenes que aparecen en las películas, ¿no? De todos los pacientes cuando aparece un servicio de urgencias, todos los pacientes con suero, ¿no? Un suerito colgando. No, pues no, 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 no. No, son dos cosas, dos puntos. Punto uno, evitar el suero glucosado, que el suero glucosado mata. ¿M? Mata es que aumenta la mortalidad en pacientes con un proceso infeccioso, o sea que es bastante serio. Y el punto dos sería un suero salino fisiológico al 0,9% o al 0,45 también nos valdría, pero nunca, nunca sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eh, mm, no sé si en este paciente hay certeza de no afectación cardíaca, que eso lo sabemos haciendo un ecocardio a pie de cama, eh, serían, sí, 2000 cc, ¿no? De suero a las 24 horas, ¿no? A las 24 horas. Pero que tenemos que tener en cuenta que los antibióticos y todos los fármacos van diluidos, con lo cual estamos incluyendo más volumen. Eso hay que tenerlo muy controlado. No administrar más volumen. La sobrecarga de volumen mata.
Gracias, doctora. Eh, Tenemos otras preguntas por parte del doctor Joel Astrubay, quien pregunta, ¿recomienda el uso de esteroides en la neumonía? Pues gracias al doctor Asdrúbal, eh, al, al cual tengo el gusto de conocer y es un gran médico de urgencias. Eh, bueno, pues los esteroides siempre son, tienes para todo. Papers que dicen que sí, papers que dicen que no, pero bueno, en todo caso sería para uso en la unidad de terapia intensiva. O sea, sí, el paciente más grave, el paciente de grado 4. Los demás no tiene sentido. Gracias, doctora. Ujú. Gracias. Bien, creo que no tenemos más preguntas. Nuevamente, doctora Ana María, agradecerle por parte de toda la audiencia y la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencia y Desastres por esta participación suya con esta excelente exposición. Gracias por su Muchas, apoyo. no, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer, ¿no? Apoyar a, a la sociedad peruana. Perú es mi tercera patria. Tengo grandes amigos allá y vinculados con la medicina y no vinculados con la medicina. Así que, bueno, espero estar por allí, bueno, en diciembre si puede ser, ¿no? Que es que antes no voy a poder, pero será un placer, lo antes posible. Muchísimas gracias. A usted, Ho- doctora. Hola, Hola, sí, Ana, soy Luis, el sí, hola Honorio. Luis. Bueno, para agradecerte muchísimo esta intervención, ha sido bastante completa y muy notable tu presentación. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencia y Desastres, las gracias totales. El doctor Salazar también te agradece mucho esto, la sociedad está inmensamente agradecido. Y cuando llegues por Perú, aquí estamos tus amigos. Muchas gracias y un gran abrazo para ti. Muchas gracias, de verdad que me siento como en casa. Así que, no, como en casa no, mejor que en Es, casa, es tu casa, obviamente. es tu casa. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien, para terminar esta reunión, recordarle a todos los participantes que el día viernes próximo tenemos una nueva charla, una nueva exposición, siguiendo con todas las actividades de la sociedad. El tema es RCP en el 2025, está a cargo del doctor Edgar Díaz de México. Entonces, todos están invitados a la misma hora. Igual ya saben que la transmisión es a través de esta plataforma, el Zoom, y también a través del Facebook Live. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Adiós. Oh.